Un tema interesantísimo, muy interesante. A veces la gente tiene la expectativa de cómo se cumplen las profecías, no ve realmente las señales que están, o sea, no logran identificar las señales que están sucediendo en el momento y quieren otros cumplimientos a futuro que ellos digan, y no poder entender los que se están viendo y los que se están dando. Y eso es problemático eh, para el tema de entender las profecías. Cuando digan paz y seguridad, cuando ellos digan, eso lo han tomado para enseñar que va a haber un acuerdo de paz. No, es cuando ellos digan que ya están en paz. Hay que ponerle mucha atención a las declaraciones que hace Netanyahu, porque en él sí hay un contexto profético, vienen siendo declaraciones proféticas hace algún tiempo, y hace que le toca como notificar algunas decisiones oficiales de lo que sucede en Israel, sobre todo sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces es bueno escuchar noticias, verlas con un entendimiento claro, no manipulando lo que está escrito, pero sí prestándole atención a las noticias. Vamos a hablar de la venida de Cristo. Ayer estuvimos hablando en la noche largo y tendido sobre el tema de las diferentes posiciones doctrinales, sobre el preterismo, que es la base de la escatología católica. Nunca tuvo un propósito. Vamos a ver, si hay algo que ha pasado con la escatología, es que la escatología no ha tenido un propósito de hablar de la venida de Cristo, sino que la base escatológica que nosotros conocemos hasta ahorita, el único propósito que tiene es tener una explicación del libro de Apocalipsis que se ajuste a las doctrinas de las denominaciones. O sea, las denominaciones se han visto obligadas a tener una respuesta al libro de Apocalipsis, entonces hacen interpretaciones que no contradigan sus dogmas y tampoco demuestren que tienen una deficiencia en ese entendimiento. Entonces, por ejemplo, la escatología católica eh, no pretende competir con la resurrección de los muertos, con María, eh, no pretende corregir el tema de las indulgencias. Comienzan a mezclar esos puntos entre la enseñanza y por eso está tan sesgada. Entonces ellos hacen un contexto histórico donde ya puedan resolver sus temas, contradigan sus doctrinas, de todas las doctrinas que no son bíblicas, y no es una base de estudio. De hecho, muy pocos lugares donde se habla de escatología y en las iglesias o en las denominaciones eh, se considera un escatólogo simplemente quien que conozca un poco de alguna de las posiciones. El otro día estuvo aquí Rodrigo Guin, que he debatido con él teología avanzada, ustedes lo conocen. He debatido con él algunas veces sobre algunos temas. Es decir, si él tenía algún buen referente de escatología, la denominación o la iglesia o el entendimiento que ellos tienen. Y no hay teólogos de las doctrinas, digamos, no hay un escatólogo católico, no existe, o un escatólogo trinitario. De hecho, son muy pocos. La escatología es una mezcla de entendimientos del libro de Apocalipsis que permean todas las denominaciones. Es muy interesante porque como hay denominaciones unicitarias que argumentan la escatología trinitaria. Tienen ese mismo argumento. Por ejemplo, les ponía el caso de la IPUT, que le hemos hablado tantas veces, porque a mí me interesa. Realmente esa denominación yo no la conozco, nunca participé en ella y nunca me correspondió a mí asistir a una iglesia de esas, sino porque me topé gente aquí en las redes sociales que vino a contarme que existe esa denominación. Dentro de lo que observamos cuando revisamos algunos detalles de esas denominaciones,
comparten algunos temas doctrinales y los vuelven doctrina propia. O sea, el arrebatamiento 7 años antes es una doctrina básica en algunas denominaciones que lo que hacen es como plantearlo así. O sea, se tienen que creer en el arrebatamiento y tienen que creer en un arrebatamiento futurista, aunque cada uno pueda explorar la idea. Entonces, no hay iglesias, y es algo que no se predica dentro de la iglesia, prediquen la segunda venida de Cristo, porque usualmente las denominaciones no van a predicar la venida de Cristo, porque está en contra de sus proyectos de construir templos. Digamos, si un pastor tiene un área donde está tratando de desarrollar un edificio, no le va a decir a la gente que estén preparados para la venida de Cristo, porque los involucran en proyectos personales o en proyectos institucionales que tienen preeminencia. Entonces, hacen un resumen algún domingo en la iglesia. Bueno, nosotros creemos en el arrebatamiento 7 años antes, y simplemente lo dicen así como de una forma general, pero no lo enseñan claramente. Por lo mismo, ¿por qué? Porque no tienen una enseñanza firme en ese tema. De hecho, se dio en un tiempo donde vino el neopentecostalismo. El neopentecostalismo nació una derivación de los pentecostales que se independizaron de las organizaciones. Neopentecostalismo se le denomina el pentecostal, los pentecostales, las iglesias que son de corte pentecostal, que no están unidas a la Alianza Pentecostal Internacional. Era la Alianza Pentecostal Internacional, una organización que acuerpa todas las iglesias, las organiza todas y nombra a los pastores. Se hace cargo del salario de los pastores y los pastores devuelven los ingresos a la organización. La organización es la que plantea la construcción de las iglesias y los edificios. Vino una línea hubo un evangelismo muy fuerte por parte de la iglesia pentecostal que formó iglesias en muchos lugares. Formó iglesias mucho en Latinoamérica, y crearon una organización para estar dirigiendo esas iglesias. Como la organización no tenía la capacidad de poder... Sí, yo pasé por Don Negat, no quise quedarme con él porque por lo mismo no subí, porque estaba socrático y es perder el tiempo. Esas organizaciones no tenían la capacidad de administrar directamente a las denominaciones. Recuerden que hace un tiempo, hace unos años, la comunicación no era tan directa, el acceso al teléfono, las cartas, la documentación. Entonces había un retardo en poder tener más controladas iglesias y poderlas verificar de mejor manera. Los pastores se sintieron un poco solos y montaron casa aparte, que hicieron muchos. Por ejemplo, estaban en un local, en una ubicación, alquilaban el local del frente, o cuando venía la renovación del contrato, hablaban con el dueño del local y le decían que no, que ahora iba a ser directamente ellos y ya no la organización, y se separaban a veces de la organización sin decirle a los miembros. Comenzaban a cambiar toda la organización que estaba, ya dejaban de mandar. ¿Por qué? Porque los pastores estaban recibiendo dinero, diezmos y ofrendas y colaboraciones de las personas, y consideraban que no era justo mandarle a la organización ese dinero para seguir ellos funcionando y funcionar ellos con solo una parte, porque la mayoría tenían que ir a la organización, el movimiento pentecostal, para que en buena teoría pudieran hacer la obra en otros lugares. Entonces hicieron casa aparte, algo que Benjamín dijo en algún momento. Cuando un pastor, suele pasar mucho, tiene una denominación o una iglesia, de una denominación tiene una iglesia que crece mucho y que la persona tiene mucho carisma, la persona con mucho carisma decide separarse de la denominación, decide dejar la denominación de lado y montar su propia casa, su propio
punto de compartir. Eso es lo que se conoce con el neopentecostalismo y algunas líneas de los bautistas. Los nazarenos no lo hicieron tanto, era una organización más establecida. Habían algunas organizaciones que tenían mayor cantidad de locales. ¿Qué fue lo que pasó? Que algunos trabajaron más en los locales, la construcción de edificios, eran de ellos. Entonces, si el pastor quería o el pastor necesitaba, por ejemplo, dejarse la organización, no tenía el local y el local estaba muy bien ubicado, no había lugares donde poner esas iglesias. Entonces, más que todo eso pasó en los pueblos. Los pastores no pudieron hacer ese cambio. El pentecostalismo era más dado a alquilar locales y menos a construirlos. Como cuando comenzó el tema del alquiler de los locales y ya no la propiedad de los locales, los pastores vieron que ellos estaban alquilando, estaban mandando plata a una organización, ellos eran los que lidiaban con las ovejas y todo, y separaron. Entonces mantenían la doctrina, sí, pero lo que hubo fue una derivación del control de la organización, porque se sentían controlados, se sentían atados en algunas enseñanzas. Comenzó a derivarse. Es muy interesante cuando la gente de la ramificación del cristianismo, de dónde se va ramificando una doctrina, cuando va saliendo de la otra y de la otra y de la otra, van viendo detalles que son muy, muy, muy interesantes. Va a tener una visión del cristianismo mucho más amplia que la que tienen a veces las mismas denominaciones. A veces tenemos el problema que los pastores que están en las denominaciones no entienden cuál es el orden de cómo se ramificó el cristianismo. La iglesia viene, siempre, como les decía el otro día, se va derivando de cuando hay un grupo mayor y aparecen algunas personas que tienen una divergencia en la doctrina. Al principio las divergencias eran pocas, pero con el tiempo esas divergencias se han ido acrecentando. Entonces se van dando subdenominaciones, muchas. En el ámbito trinitario sufrió una división un poco más rápida que en el ámbito unicitario. De hecho, las iglesias trinitarias, hay muchos pastores independientes desde la línea trinitaria que hicieron casa aparte un poco más rápido que lo que lo hicieron los pentecostales. Los pentecostales tuvieron un par de momentos, ¿no? Eso fue el avivamiento de 1977 al 80, más o menos. Fue un despertar de una inquietud de la gente por hablar en lenguas. Entonces generaron algunas doctrinas en relación a ese punto y se fueron derivando. Pero volviendo al tema de la escatología, esencialmente la mayoría de iglesias evangélicas protestantes comparten la escatología o el entendimiento de la escatología futurista, que es la que propone alguna de tres opciones. Entonces ellos nunca se han preocupado por tener una verdad en Cristo, sino que han manejado cualquiera de las tres posibilidades. Bueno, no, está bien que el creyente crea 7 años antes, está bien que el creyente crea años y medio antes, o está bien que el creyente crea que es al final. Cualquiera de las dos cosas se considera tolerante. Incluso si usted lo entiende así, usted mismo se analiza y usted va a decir, mira, sí es cierto, yo comparto con gente que cree que el arrebatamiento puede ser 7 años antes, o otros que no creen en el arrebatamiento, se dice, y eso no genera disensión en la iglesia. La segunda venida no es un tema que genere doctrina. Nunca se ha dado una doctrina formal, bíblica, representada por alguna denominación. Ustedes vieron el otro día que yo les puse, por ejemplo, esta iglesia grande, les puedo poner muchas que no tienen una enseñanza. El arrebatamiento no es una doctrina, el arrebatamiento es un tema para las iglesias que tienen que ver con algún sesgo
como lo tienen interpretado, pero no una enseñanza fundamental. La gente ve algunos detalles, va aceptando algunos puntos. Digamos que las iglesias han permitido que el tema del arrebatamiento sea más un morbo que una enseñanza. No, yo no soy ninguna postura, yo no tengo ni la postura tribulacional, ni mi-tribulacional, ni post-tribulacional, porque ninguna de esas enseñanzas se deriva de la Biblia. Lo que comenzamos a hacer fue comenzar a escudriñar la escritura para entender el orden de los eventos que propone la Biblia y buscar un entendimiento bíblico del tema, porque había una deficiencia. Eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención. Fue hace como 15 años, cuando comenzamos a caminar sobre el entendimiento de estos temas, nos dimos cuenta de eso. Usted podía escuchar a un escatólogo, importar de qué doctrina fuese, el tema de la segunda venida trascendía a cualquier denominación, trascendía los argumentos denominacionales y doctrinales de ese mismo tema que les planteo, que nunca hubo una postura doctrinal específica asociada a las denominaciones. Por ejemplo, los adventistas con los adventistas, la venida de Jesús para ellos es un efecto secundario después de que venga la marca de la bestia. Ellos enseñan que esa marca de la bestia va a ser el sábado. Una ley dominical, una ley donde todo el mundo tiene que trabajar el sábado, ya no se puede guardar el sábado. Para los adventistas, esa es la única señal que deriva la venida de Cristo. Una ley dominical. Para la iglesia mayormente, la más organizada en denominaciones, usualmente es el arrebatamiento pretribulacional como un evento inminente que va a ser en cualquier momento, porque es el que se ajusta a sus proyectos de construcción, a sus proyectos de formatos de locales. Entonces ellos encontraron una posición. Hubo una reunión muy interesante como en los años 90, donde hubo líderes de diferentes países, donde se dijo que al cristiano no se le podía decir que Cristo venía pronto porque tiende a dejar las cosas botadas. Entonces, eso es una enseñanza muy vieja. Fue una enseñanza, por ejemplo, que la vimos el otro día que analizamos algunas posturas, donde el predicador de esta denominación les decía, es que dejaron todo botado y ya no quieren trabajar. Entonces, pareciera entender las organizaciones religiosas, el predicarle al creyente sobre la venida de Cristo es algo que desmotiva al creyente de una forma que comienza a dejar de cumplir con sus obligaciones, sobre todo con sus obligaciones con relación a la denominación o la organización. Entonces, una vez, por ejemplo, yo estuve en una reunión muy grande en Costa Rica de pastores, muy fuerte la reunión, donde algunos pastores decían que no se debería permitir predicarle a las personas sobre la venida de Cristo porque iba en contra del orden de su vida y de las mismas organizaciones, y él decía entonces ellos ya no iban a querer venir a pintar la iglesia, ni iban a querer venir a colaborar ayudando lo que se está viviendo. Y siempre con ese tema, siempre hay mentes arriba, las organizaciones que han tomado decisiones diciendo qué es lo que ellos creen que se le debe predicar al pueblo o no se le debe predicar al pueblo. O eso no se le puede decir. Entonces, tomando como excusa, que ha sido una excusa para ellos, el argumento de gran chasco de 1845 con relación a los adventistas y a los testigos de Jehová y a todas esas denominaciones que se derivaron en ese momento, lo toman como ejemplo para decir
ha sido fallido el intento de anunciar la venida de Cristo. Es obvio que ha sido fallido, porque si alguien dijo que era en 1845, estamos en el 2025, se sobreentiende que su predicción no sea buena. Sería un absurdo en lo que plantean. Si hubiese venido, no estaría ese pastor predicando. Ahora, hay una postura que es muy, muy común en los pastores y en las iglesias, es el hecho de que el pueblo se les desordena cuando se les habla de la venida de Cristo. Y aparte de que el pueblo se les desordena, les desmotiva un poco con relación a algunos proyectos que ellos tienen y no pueden predicar las mismas cosas. O sea, no pueden decir, hermanos, Jesús viene. Esto es como que yo les digo ahorita, hermanos, Jesús viene este año, posiblemente, pero mientras tanto construyamos un edificio que si no, últimamente dice que ha votado. Ustedes saben que los proyectos de construir, de comprar lotes, de construir edificios, la misma iglesia ha usado, creo que es inmoral, que ha usado créditos bancarios y ha pagado intereses de las ofrendas, ha pagado intereses de los diezmos a organizaciones financieras. Dado mucho que para poder tener acceso al sistema financiero, las denominaciones han formulado o han establecido las iglesias o los grupos como empresas. Caen en tener registros contables de ingresos y en hacer contabilidad de los detalles, porque eso les da acceso a créditos bancarios. Digamos, hay muchas denominaciones, muchas iglesias tienen en este momento créditos bancarios a largo plazo que no hubiesen podido hacer si se daba esto. Eso les decía de aquella reunión. Aquella reunión en algún momento se había logrado que las propiedades que tenían algunas denominaciones en algunos lugares fuesen tomadas por los bancos como garantías para préstamos para construir los locales. Pero hubo un reclamo en algún momento de las instituciones financieras de cómo era posible que los creyentes estuvieran pidiendo prestado a largo plazo y los creyentes predicaban que el arrebatamiento iba a ser en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces los bancos sentían como una burla dentro de los creyentes que iban a los bancos a pedir plata prestada para construir un local, viendo que ellos iban a ir en cualquier momento y el Señor se los iba a llevar y iba a quedar todo botado. Entonces no podían entrar en esos detalles y comenzaron a cambiarlo. Comenzaron a decir, mira, esto no se puede hacer, esto es incoherente. Es incoherente decirle a las personas que compremos ese local en un crédito a pagos de 60 pagos o 80 pagos, nos van a hacer mensuales, porque ya ellos tienen un proyecto que trasciende 4, 5, 6 años y estarle predicando que Cristo ya viene o que Cristo viene en cualquier momento, que se va a terminar. Entonces, en las organizaciones, la predicación bíblica de la venida de Cristo contraviene los proyectos que tienen. Por ejemplo, hay iglesias que están, hermanos, estamos programando para el otro año un viaje a Jerusalén, donde todos los miembros van a ir. Un despertar que fue muy interesante, que fue cuando comenzaron a ponerse de moda el turismo. Se dio un turismo religioso, hay una línea del turismo religioso, es la visita a Jerusalén. Se despertó Israel, comenzó a mover una promoción dentro del cristianismo y dentro de la fe. Israel los judíos son muy inteligentes. Ellos comenzaron a acercarse un poco a la fe de los creyentes evangélicos para promoverlos, visitar y reconocer el Estado de Israel. Busca apoyo en la iglesia por sus intereses personales. Y
y las iglesias comenzaron a organizar viajes a Jerusalén. Muy probablemente usted pudo haber estado en algún momento en una iglesia que venían unos hermanos que eran parte de una agencia de viajes y se ahorraban a pagos para que usted ahorrara el viaje a Israel en un ahorro de 15 o 24 pagos o 36 pagos. Ya estamos planeando todos viajar juntos a Jerusalén. Hubo algunos como Gary Lee que tomaron eso como un negocio. Dentro de los que entendieron ese negocio de organizar viajes guiados de creyentes a Jerusalén, está Gary Lee y está el señor Bolaines. Entonces ellos venden a Israel, Jerusalén, como el lugar del cumplimiento de las profecías y de algunos temas, hacen negocio, reciben muchos viajes. Por ejemplo, Gary Lee es uno que organiza viajes cada 2 o 3 meses a Jerusalén con diferentes grupos de creyentes. Obviamente, si usted pone, por ejemplo, un grupo de creyentes donde les vende el viaje, cada uno se gana un promedio de $500 y tiene 50 o 100, usted se gana 25 y 30 mil dólares cada 2 o 3 meses para poder mantener un estilo de vida que le permita ir haciendo contactos. Ellos ganan en todo, ganan en la comida, ganan en los hoteles, ganan comisiones por las agencias de viaje. Entonces ellos vienen y le dicen a la iglesia: vea, pastor, si usted comienza a promover para que todos los miembros vayan a Jerusalén, nosotros le donamos 3 tiquetes. El suyo, el de la pastora, y el de su hijo, o el suyo, y el del ayudante. Y entonces el pastor comienza a decir, y se imaginan qué lindo ir y que nos podamos bautizar en el Jordán. Entonces ahora comienzan a hacer negocio y dicen, bueno, vamos a bautizarlos, pero la iglesia ahorita no va a hacer cruzadas de bautismo porque vamos a ir a ahorrar, porque nos vamos a ir a bautizar en el río Jordán y el pastor ungido de la iglesia nos va a sumergir en el río Jordán a cada uno de nosotros, y se vuelve un proyecto de 3 años. Entonces agarran el bautismo y van a hacer un curso y van a tener curso de hebreo y se van a preparar para los viajes. Digamos, hubo una moda dentro del cristianismo que fue la moda de viajar a Israel, Tierra Santa, y es uno de los negocios más redondos que hay. Ahora, ¿cómo puso eso a Israel? Lo puso como adúltero. ¿Por qué lo ponen como adúltero? Porque el pueblo de Israel o los que están allá no creen que Jesús sea Dios, pero utilizaron la fe de los creyentes para financiar su gobierno, para financiar su Estado, para financiar el tema. Entonces, hay en la zona ya de Jerusalén interés económico que sobrepasa lo que los creyentes muchas veces lo entienden. Entonces, allá usted hace un viaje y dice, bueno, vamos a llenar un poco de católicos, un poco de creyentes protestantes, los hacemos por grupos, hacen viajes por grupos, les enseñan, a unos les enseñan la tumba de Jesús y las imágenes de yeso, a otros que no les gustan los yesos los llevan a lugares, aquí estaba en el desierto, caminó por este lugar, los llevan ahí, empezaron a vender a los judíos como un referente profético. Entonces, el que existan judíos allá con la ropa de negro y las barbas largas son como un elemento turístico que usa para que la gente se acerque a eso. Venden un misticismo, aunque son personas que nunca creyeron que Jesús es Dios, que es el Mesías, pero viven de la fe de los creyentes que sí lo hacen, que visitan. Entonces, obviamente el interés, los intereses económicos que hay en Jerusalén por ser un lugar turístico son demasiado fuertes, más fuertes de lo que la gente entiende. Eso es como quien sea dueño de
de la Torre Eiffel o la zona donde está la Torre Eiffel, que la gente la quiere ir a conocer, la ciudad de Jerusalén, la Estatua de la Libertad, Disney. Entonces, aunque es un lugar pequeño, como un destino turístico, vamos a ver que Jerusalén es a los creyentes lo que es Disney para cualquier niño. Cuando los niños están pequeños, ellos les ponen la imagen de la ciudad. Entonces es un sueño de cualquier chiquito es ir a Disney. El sueño de todos los creyentes es viajar a Jerusalén. Y entonces ya se volvió una moda. Yo puedo ir a Jerusalén. Yo fui 2 veces, yo he ido 3 veces, yo hice 5 viajes. Yo voy cada 2 años a Jerusalén, yo voy cada 5 años. Y las iglesias entraron en ese negocio de los clubes de viajes. Mucho de la enseñanza escatológica y de algunos personajes que son financiados por Israel es por ese tema, digamos, Galilei en ese tema. Otro que tomó ese tema como un negocio fue David Diamond. Otro que tomó ese tema como un negocio fue Paul Haines. Pues los que ustedes tienen por referentes, lo que hacen es que siempre han usado a Jerusalén de referencia de la profecía. Y son muy amarillistas. Por ejemplo, Galilei es un personaje súper amarillista, de que el arrebatamiento va a ser o no va a ser, o el anticristo, o el rapto, o yo creo en esto. Y siempre están promoviendo a Israel como un negocio. De ahí, alguna de esta base escatológica. De esos argumentos y de esas posiciones de esas personas salieron algunas de las bases escatológicas que se vuelven muy, muy generales. ¿Por qué se vuelven muy generales? Porque usted las ve inmersas dentro de todo un contexto de enseñanzas que están hechas para promocionar algunas actividades, como los viajes a Israel, como los bautismos en el Jordán. Obviamente que los pastores se han visto tentados por eso porque les venden la ilusión de ir a Jerusalén financiado. Entonces está el pastor que llega y dice el miembro, yo le pago el viaje, pastorcito, para que usted vaya a Jerusalén, para que usted me bautice en el Jordán. Si ustedes vieran cuánta gente se bautiza en el Jordán en un día normal en Jerusalén, y la variedad de países que vienen. Ay, sí, yo quiero ir para que me bautice allá un rabino, dicen otros, dicen los católicos, y entonces van a Jerusalén, te venden el viaje, te venden la bautizada en el Jordán, te venden el aceite bendito. Por ejemplo, aquí había un pastor que decía que él iba a Jerusalén, entonces él traía unos tarritos de aceite de oliva, pero de tierra santa, y el aceite de oliva santo. La misma oliva que nace en cualquier lado, pero como nació en la tierra de Jerusalén, entonces era santo, y comenzaron a vender el aceite de oliva, comenzaron a traer los shofares de Jerusalén, panderos hechos en Jerusalén, las banderas. Por eso es que usted entra en una iglesia y usted ve que ellos ponen una bandera del Estado de Israel. Ellos no están poniendo la bandera del Estado de Israel porque ellos estén entendidos de las profecías o tengan Israel por señal, sino porque es un lugar de destino que se vende, se pone a la gente en la mente, y es como el sueño más grande que tienen. Entonces, no se sienta mal si usted está ahorrando para ir a Jerusalén en los próximos años, 2, 3 años. Y ahora se escucha que Jesús viene. Tal vez cuando usted vaya, no vaya a ser en el momento en que esté ese detalle. Usted nada más fue parte de un mercadeo que fue efectivo, ¿verdad? Que fue el proceso. De hecho, cuando usted va a Jerusalén en el día, es una ciudad turística religiosa, y en la noche es un antro de discotecas, de diversidad, que están ahí contaminados. Entonces ahí vemos el cumplimiento, por ejemplo, de lo que Jesús dijo. Jesús dijo que iba a ser como Sodoma y Gomorra, y estuvieron los momentos del desfile del orgullo en Tel Aviv, que fueron eventos muy relevantes en los últimos años. De hecho, Israel tiene un desfile para la comunidad del orgullo
donde para ellos es todo un reto ir a desfilar sin ropa por las calles de Tel Aviv. Ellos quieren llevar su pecado a Tierra Santa y otros quieren llevar su religiosidad a Tierra Santa. Entonces esa cosa es un tema tremendo, mucho. ¿Por qué les comento esto? Porque mucho de la escatología que ustedes escuchan o de sus referentes escatológicos están metidos en ese contexto. Muchos, más de los que ustedes se imaginan, más bien. Y utilizan ese medio para plantear estas enseñanzas. Lo que sí nos ha dejado ver, entender esto es que hay un tema peligroso con relación a Jerusalén en estos tiempos. ¿Por qué? Porque es una ciudad que es referente por Jesucristo, a pesar de que ellos niegan a Jesucristo, ¿verdad? Ellos están negando la fe en Jesucristo, pero viviendo del comercio que todos los días le dan la fe de las personas con relación a ese personaje que ellos niegan que sea real, que niegan que existiera, que niegan que sea el Mesías o el Salvador. Entonces, Israel fue disperso por el mundo, pero el mundo le ha reconocido a Israel que ese mensaje llegó, porque aún hoy todo el mundo va y quiere visitar ese lugar por la referencia del valor que tiene en Jesús. O sea, la iglesia del Santo Sepulcro tiene un valor inmensurable con relación a la fe de todas las religiones que son referentes para irlo a ver, y entonces ellos tienen viajes. El aeropuerto de Jerusalén tiene una cantidad de aviones que entran diarios con gente de todos los países yendo a visitar. El turismo es muy grande, por eso Trump lo entendió muy claro y dijo que la Franja de Gaza era un lugar ideal para desarrollar un spa, porque ellos quieren ahora como poner lo moderno del turismo, lugares modernos, centros de atracción, piscinas, toboganes, todas esas cosas, hoteles, todo incluido dentro del, muy cerca del alcance de todo el ámbito histórico de Jerusalén. Competir un poco con el modernismo que hay en otras ciudades para unir las dos cosas. Y la gente, digamos, quiere ir a los dos extremos. Ay, me gusta ir allá, quiero ir a Qatar o a Dubái por la riqueza y por el esplendor de las riquezas, y de pasadita me doy una vuelta por el sepulcro de Jesús y me baño en el Jordán. Entonces estoy en el rascacielos en un lugar, en el otro me meto en las aguas del Jordán y me bautizo y cumplo el combo completo. El combo completo. Entonces, aunque la gente no lo entienda, ya eso trae un contexto de un adulterio espiritual, un contexto donde pone a la gente que está allá. O sea, es como que usted me diga, vea, yo soy creyente. Para que ustedes entiendan la magnitud de esto, es como que ustedes digan, yo soy creyente. Y yo le diga, ¿a usted qué se dedica? Me dice, yo le vendo camisetas de grupos satánicos a los ateos. ¿Cómo? Sí. Creyente evangélico, voy a la iglesia todos los domingos. Su negocio es venderle camisetas de grupos satánicos a los ateos. Usted tiene todo lo que cree que está mal, todo lo que cree que es herejía, todo lo que cree que es una mentira, y usted todos, y entonces el Señor me bendice a mí mucho, porque viera cómo llegan ateos. Cada vez hay más ateos llegando a comprarme camisetas. Entonces la gente no entiende el contexto de lo que está sucediendo allá y por qué hay tanto adulterio espiritual. Es exactamente el mismo punto. Eso es como que usted me diga a mí, yo soy cristiano y soy creyente. Es que yo vendo sustancias para las personas que tienen problemas de adicción. Y viera cómo vendo, se me pone buenísimo. Pero no consume lo que vende, pero no se lo come. No lo ingiere, nada más se lo vende a los demás.
Así son ellos. Eso es lo que sucede ahorita en Jerusalén. Ellos no creen en el Mesías, cobran miles por ir a enseñar el sepulcro de Jesús a quien creen que Jesús es el Mesías. No creen en la Trinidad, pero ganan millones todos los días por los que se quieren ir a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese río. Entonces, ¿quién es la ramera, la ciudad, la más ramera de todas las rameras? El Señor lo dijo. Siempre se refirió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dieron todas las señales de Jesucristo. Ahí, templos de denominaciones, de todas las religiones. Entonces ellos dejan que los católicos hagan el santo sepulcro y los judíos hacen señales de la fiesta de las trompetas y los evangélicos van y hacen otras señales. Todas las denominaciones del mundo tienen un pedazo de ese lugar, todas las religiones del mundo tienen un pedacito donde lo hacen. En el monte del templo están los musulmanes, en la parte de abajo están los judíos, a un lado están los católicos, al otro lado están los protestantes y ahí están todas las religiones del mundo concentradas. Si usted llega al monte del templo y vuelve a ver, y hay judíos, hay católicos, hay protestantes, hay musulmanes que van para arriba y todo está ahí. Sí, es Semana Santa, eso es una cosa igual o peor que la Meca. Tienen de todos. Por ejemplo, todavía en la semana, cuando viene la Meca, los judíos no pueden ir, pero aquí en Jerusalén sí se acepta que los musulmanes estén arriba. Entonces usted tiene en la cúpula, en el domo de la roca, tiene aquí arriba los musulmanes orándole a Alá. Tiene aquí a los judíos pidiéndole a Jehová en la orilla del monte. Tiene a unos cristianos a la par, que son turistas que a nadie los toca, pidiéndole a Jesús. Tiene unos católicos por allá pidiendo la Trinidad. Y tiene unos cuantos ateos holísticos que creen en la fuerza crística y todas esas cosas ahí, meditando ahí en el monte del templo. Y en menos de 1 kilómetro cuadrado usted tiene todas las doctrinas de todas las denominaciones representadas con personas de todo el mundo, de todas las naciones, que siguen haciéndolo. Y el Estado de Israel y el pueblo de Israel, mayormente los que no creen que Jesús sea el Mesías, ganan con eso. Les reciben el dinero a los católicos por su fe. Entonces, bueno, tome, yo no creo que Jesús es el Mesías, pero tome, le vendo un chofar. Yo no creo que Jesús es el Mesías, pero le vendo aceite para que usted vaya a ungir en nombre de Jesús. Yo no creo que Jesús sea el Mesías, pero le vendo camisetas de Jesús en una venta. Y hay gente que va a Israel y no sabe ni lo que hace. Va a un mercado donde hay mucha gente, vendedores árabes, y se compra una camiseta de Jesús a un vendedor árabe. O se acerca y ve a un rabino así con las trencitas y casi que le quiere tocar las trencitas para verlo, pero ese rabino que está ahí niega que Jesús sea Dios. Pero usted sabe que qué linda la ropa para ver el rabino, qué lindo. Y la barbita que tiene y los trencitas y para ver el sombrero. Y casi que me deja tocarlos. Este es súper santo. Como está en Jerusalén, la tierra los santifica a todos, porque creen que todo lo santifica la tierra, no Cristo. Creen que si sale de ahí sale un olivo, entonces el aceite es santo. Si de ahí sale agua, entonces el agua es santa. Si de ahí hay un rabino, entonces el rabino es santo. Pero ahí hay un gay también. El gay es santo. Y hay un musulmán que niega al Dios. Ese también es santo. Tierra Santa. Bueno, en la Tierra Santa y son santos. Ese también. Porque el aceite santo que usted trae de Jerusalén se lo envasa a uno que niega, que no cree ni siquiera en Jehová. Se lo envasa a alguien que cree en Alá. Por eso Jerusalén es esa ciudad, por eso tiene ese contexto, por eso va a venir juicio sobre ese lugar. Por eso es la más adúltera, la que más ha adulterado con los reyes de la tierra. Allá no, en el Vaticano es diferente. Ahí usted no puede llegar a hacer lo que sea, usted hace lo que ellos dicen.
En cambio, en Jerusalén hacen negocios todos. A Jerusalén la ha tomado por negocio la Iglesia Católica, la han tomado por negocio los judíos, la ha tomado por negocio los musulmanes, la ha tomado por negocio los evangélicos. Es una mezcla, es una sopa. Pues está ahí un momento donde la gente dice, ay, aquí está la presencia de Dios. La presencia de Dios está en medio de los musulmanes adorando a Alá, en medio de los judíos que niegan a Jesús como Mesías, está en medio de la diversidad que está ahí. Y aquí sí la siento, la presencia de Dios. Aquí sí, hoy sí la sentí porque llegué al muro del templo. Y esas piedras santas del muro del templo son hiper recontra santas. Por eso no entienden la profecía. Ni la van a entender porque no les interesa entender la profecía. Lo que viven son rituales, circunstancias, no pueden ver lo que está pasando. En Ezequiel, capítulo 16, Dios llama a Jerusalén una ciudad adúltera. A esa que es adúltera, que le dice que la va a quemar con fuego, es a Jerusalén. Por eso tienen que limpiar esa ciudad, porque la tienen que purificar, porque el fuego purifica. No es a Roma, Jerusalén. ¿Y por qué tiene que ser con fuego? La contaminaron. La llenaron de religiones, la llenaron de fornicación, de adulterio. Hay que prenderle fuego. Pues él sabe lo que está diciendo. ¿Van a quemar? No, a la que van a quemar, a la que adulteró, y ellos adulteraron con la fe. Adulteran con el nombre de Jesucristo. Todo lo que está ahí está adulterado. Y tiene que ser limpiado para que le pertenezca a Jesús. Entonces, ¿quién es la ramera? La ciudad ramera de Apocalipsis. Lo dice Ezequiel. Ezequiel 16 te lo dice. Pero usted no puede negar la verdad. Allá siempre ha estado con una doctrina. A él nunca le interesaba, nunca si yo voy a reclamar Roma, yo reclamar su ciudad, reclama lo que hacen en su monte, reclama lo que hacen en su ciudad, reclama lo que hacen en el lugar donde él entregó la vida. Él reclama lo que hacen con las señales que él puso, las cosas que él estableció. Entonces le dijo, hay que hay una ciudad santa, una nación santa que tiene una ciudad santa, que tiene un monte santo, y ahí yo voy a hacer una señal. Y después vinieron a contaminarlo. Para el enemigo, Roma no vale nada. En Roma Cristo no derramó su sangre. En Roma no está la historia, ni murió ni resucitó. Él quiere tomar el lugar que le corresponde a Cristo, y él sabe que lo que le corresponde a Cristo es Jerusalén, no en ningún otro lugar. Y en este momento no pueden decir, es que Dios protege. ¿Qué protege Dios? ¿El domo de la roca? Es que Dios tiene una cúpula ahí para proteger al domo de la roca y a las iglesias católicas que están ahí y a las iglesias de las denominaciones que están ahí. Y Dios tiene ahorita el escudo del domo de hierro protegiendo toda la diversidad que hay en Jerusalén y protegiendo todas las doctrinas que están ahí, todos los templos y todas las imágenes que están en su tierra santa. Porque entonces en tierra santa, sí, ahí sí vale tener una imagen de la Virgen María. Ahí sí. Vaya entre usted con una imagen de la Virgen María a la Meca. Lo matan. No lo dejan. Ahí mismo le dicen, corte la cabeza, ¿qué viene? Y dice, vengo a poner una virgencita ahí, un papelito de la virgencita en la roca. Usted va y los católicos agarran los rosarios, las semigenitas de los santos, y ahí los meten todos en el muro. Vea, usted se acerca al muro del templo y nadie le dice nada. Lleva así un papelito con la cara de la Virgen María, así usted lo dobla y se van los católicos. Entonces yo cuando escuchaba la historia, entonces dice un católico que él llegó y llevaba una imagen
aquí se llama la Virgen de los Ángeles, en Televirgen de los Ángeles, bañada con agua bendita, con una oración para María, y él pudo ir y ponerla ahí entre las piedras del muro de los lamentos. Y eso es lo que está protegiendo. Ay, ¿cuál se quema? ¿Cuál se quema el papelito de la Virgen María que está ahí? No, que la ciudad no entienden. No entienden porque no quieren ver lo que está sucediendo. Sí, Israel es el pueblo de Dios y Jerusalén es la santa ciudad, pero tiene que venir un proceso de juicio para limpiarse, porque está establecido que es sobre ella que viene ese juicio. Es sobre ella lo que está determinado. Cuando usted habla sobre la Iglesia Católica y quiere hacerlo allá y decir que aquella es la ramera, usted no leyó la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted entiende lo que está establecido. Les voy a poner el capítulo 16 de Ezequiel para que lo escuchen. El 16 y el 17. Y después repasamos para que veamos a quién están llamando ahí, sobre quién es la profecía y a quiénes prometieron quemarla. Quiénes son las que fornicó con los reyes de la tierra, para que dejen de estar diciendo que es la Iglesia Católica. No porque yo defienda la Iglesia Católica, también son un montón de adúlteros, sino porque por lo menos hablen de la Biblia como está establecida. Si le van a hablar, háblenla bien y no le metan doctrinas. Escuchen que es sobre Jerusalén. Escuchen. Capítulo 16. Infidelidad de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo, y tu madre hetea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres, te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda. Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura,
y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos, y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata, que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones, para que degollases también a mis hijos, y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti!, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos, y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste, por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez,
y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres. Y así haré que dejes de ser ramera, y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré, y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ira en todo esto, por eso, he aquí yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre Amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco, y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana y sus hijas, no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad